Antes de comenzar, respira conmigo. Hay un ruido constante en el mundo. Horarios que se desbordan, cuentas que pesan, recuerdos que pinchan por dentro. El conflicto nace cuando creemos que ese ruido es todo lo que hay, cuando confundimos la tormenta con el cielo. En algún punto, sin embargo, aparece un pequeño destello, un azul mínimo entre las nubes. Ese es el despertar, el instante en que intuimos que somos más que ojeras y pendientes, que nuestros pensamientos no son meros visitantes, sino semillas. La transformación sucede cuando regamos esas semillas con atención, emoción y hábito, cuando aprendemos a gestionar o queimar la ira con respiración, a convertir la ansiedad en un mapa, a tomar acciones pequeñas que, repetidas, y la manifestación no es magia hueca, es la consecuencia de una mente alineada con un corazón disponible, de una intención que se vuelve gesto, y de un gesto que se vuelve camino. Ayudar al otro entonces no es un adorno moral, es el atajo más corto para regresar a nosotros, porque todo el universo se dobla donde hay servicio. Vamos a comenzar nuestra enseñanza de hoy. El tren iba lleno como si la ciudad entera quisiera caber en un solo vagón. Él sostenía una carpeta contra el pecho, como si lo poco que aún conservaba de su vida pudiera resguardarse con la fuerza de sus brazos. Entre los anuncios pegados sobre la puerta, pérdida de mascotas, clases de guitarra, un taller de meditación en la plaza, un papelito arrugado decía, «Lo que piensas, se expande». Trató de no mirarlo. Tenía la costumbre de desviar la vista de cualquier frase que sonara a promesa. Cuando las estaciones corrieron y el tren chilló al frenar, supo que ese jueves iba a terminar como casi todos, con un cansancio que no dormía, con el zumbido de la preocupación insistiendo en su oído izquierdo. Había sido asistente administrativo en una constructora mediana hasta hacía 10 días. Un correo seco, una reestructuración, 3 líneas sin firma, y la puerta giratoria que jamás volvió a darse vuelta para él. Lo más honesto que podía decir de sí mismo era que estaba vacío. Vacío como el tupper que llevaba de regreso en la mochila, vacío como el departamento donde la luz tardaba en encender, vacío como el silencio que se instalaba cuando se preguntaba qué quería. A veces se quedaba mirando el techo hasta que las sombras parecían desenroscarse y descender como cables, conectándolo a una pregunta sencilla. ¿Esto es todo? Lo había intentado. Había ido a entrevistas donde su voz sonaba como si no le perteneciera. Había leído 2 capítulos de un libro que le recomendaron, El Secreto, y lo dejó sobre la mesa cuando la palabra atracción le pareció un truco publicitario. ¿Qué quieres atraer si no te quieres ni a ti?, murmuró una noche, con un gesto que quería ser risa. Había hojeado también a Napoleon Hill, y la frase, deseo ardiente, le dio vergüenza. Ardiente estaba su estómago de tanto café barato. Ardiente no sentía nada. Aquella tarde, cuando salió del metro, el cielo de la ciudad le regaló un atardecer que parecía exagerado, nubes talladas por un escultor anónimo, un naranja derramado por encima de los edificios, y sin embargo, él caminó sin mirar. Le pesaba un correo más. El dueño del departamento le daba un mes para ponerse al día. Las monedas en su bolsillo sonaron como un pequeño fracaso portátil. En la esquina, una violinista tocaba una melodía que reconoció de pronto. Era de una película que su madre veía cuando la casa estaba menos rota, cuando las discusiones con su padre aún no eran un deporte nocturno. Sin querer, se detuvo. Fue en ese punto de la acera donde una mujer tropezó, dejó caer su bolsa y los naranjas salieron rodando como soles pequeños que se extraviaban entre pies apurados. Nadie se agachó. Él sí. Recogió 2, luego 3, y de pronto estaba persiguiendo un cuarto que se escabullía hacia la calle. La mujer, una desconocida de cabello corto y ojos que parecían mayores que su rostro, le sonrió con la gratitud torpe de quien no espera ayuda. «Gracias», dijo, y su voz tuvo un timbre que le recordó algo que había olvidado. «De verdad, gracias». Él respondió con una broma tímida sobre el atletismo de rescatar cítricos, y la mujer soltó una risa breve. «Nerviosa», ¿sabes?, dijo ella guardando el último naranja. «Siempre que pienso que la ciudad es una máquina, alguien me recuerda que sigue habiendo humanos dentro». Él asintió, sin saber qué decir. Iba a seguir su camino cuando la mujer, casi como si rompiera una regla, añadió, «Mira, cada jueves hacemos un círculo de hábitos en el centro cultural de la otra cuadra. No es nada raro. Café,
cuadernos, algunos intentos de respiración, personas que no se ríen de otras personas. Ven cuando quieras. Le extendió una tarjeta con un nombre y una hora. Él la guardó como quien guarda un boleto. Esa noche, que tal vez mientras revolvía un arroz triste en la sartén, la tarjeta estaba sobre la mesa, junto al libro con el separador en el capítulo 2. Se preguntó qué perdería si iba. La respuesta fue sencilla. Perdería el orgullo de no necesitar a nadie. La resistencia le habló con la voz de siempre. Eso no es para ti. Los círculos son para quienes ya están bien y quieren estar mejor. Tú primero resuelve tus cosas. Encendió el televisor en un canal cualquiera. Dejó la sartén en el fuego hasta que una alarma invisible lo trajo de vuelta al humo. Cenó mirando la pantalla sin ver. Cuando se acostó, la frase del papel en el metro, "Lo que piensas se expande", se repitió como un mosquito en la habitación. Ya. Basta, dijo al techo, y cerró los ojos con fuerza. Llegó el jueves siguiente y con él un cansancio distinto, el de saberse en una curva sin saber hacia dónde iba. A la hora señalada, sus pies lo llevaron, casi por aburrimiento, hasta el centro cultural. Se sorprendió de la luz tibia del salón. Había plantas reales, una pava humeante, dos jóvenes que discutían sobre lo difícil que era dormir sin revisar el teléfono. La mujer de los naranjas lo vio entrar y sonrió como si lo esperaba desde siempre. Pensé que no vendrías, dijo. Siéntate donde te sientas menos incómodo. Hoy toca hablar de emociones y de una idea vieja como el mundo, pero con un nombre nuevo, la ley de la atracción. Él respiró. Iba a armar su parecho invisible cuando entró un hombre mayor, con barba blanca y camisa sencilla. Traía bajo el brazo un cuaderno gastado y una pila de libros subrayados. Su presencia era tranquila, sin prisa, como un banco de plaza en la tarde. Saludó. Soy Aurelio. No vengo a enseñarles nada que no sepan. Vengo a recordarles lo que se les olvida cuando corre el día. Aurelio habló de Napoleon Hill como si hablara de un vecino sabio. Dijo que piense y hágase rico. No hablaba de dinero nada más, que el deseo ardiente era la forma más poética de decir intención sostenida. Habló también del libro El Secreto, no como receta, sino como metáfora útil. Si pones tu dial emocional en el canal de la falta, escucharás programas sobre falta todo el día. Si giras, poco a poco, al canal del agradecimiento, otras noticias, empezarás a oír. Él torció la boca. Le parecía demasiado simple. Aurelio lo miró sin juicio. No se trata de decir soy feliz cuando te duele el cuerpo, dijo el hombre, como si leyera su gesto. Se trata de reconocer el dolor, respirarlo, y luego elegir el siguiente pensamiento que no te cierre más la caja del pecho. La gestión de emociones no es negarlas, es educarlas. Como a un niño con fiebre, no lo regañas, lo sostienes, lo abrigas, lo ayudas a bajar la temperatura. Les propuso un ejercicio mínimo, 10 respiraciones con los pies apoyados en el suelo, sintiendo el peso del cuerpo. Luego, escribir 3 cosas por las que pudieran agradecer sin esfuerzo. Él escribió con letra apretada: la melodía del violín, la risa de la desconocida, el sol sobre el muro de ladrillos a las 6. Sintió un leve calor en el pecho, algo así como cuando un abrigo guarda el olor de alguien querido. No quiso dramatizarlo. Es el té, se dijo, y bebió el último sorbo. Aurelio, con una paciencia que parecía siglos, habló de hábitos que no prometían milagros, sino constancia. Levantarse 10 minutos antes para respirar y escribir, evitar abrir el teléfono antes de mirar por la ventana, saludar al vecino, caminar una cuadra más, elegir una frase guía para el día. Citó a Gil cuando habló de autosugestión, repetir con sentido una afirmación que te recuerde hacia dónde estás yendo. Propuso algo concreto. Durante 21 días escribir cada mañana: hoy elijo un pensamiento que me expanda, y cada noche: hoy ayudé a alguien, y al hacerlo me ayudé a mí. Si no encontraban a quién ayudar, que empezaran con una llamada a una persona que hacía mucho no contestaban, con sostener una puerta, con no comentar un chisme. Él levantó la mano por primera vez. ¿Y si nada cambia?, preguntó. ¿Y si me esfuerzo y el trabajo no llega? Y el dueño del departamento me echa igual. El salón se quedó en una quietud que no incomodaba. Aurelio sonrió, no con los labios, sino con los ojos. Entonces aprenderás a sostenerte cuando el viento sea contrario, respondió. Y esa es la primera forma de cambio, cuando el afuera todavía no se mueve, pero tu adentro deja de romperse. A veces, antes de que el universo se ponga de tu lado, necesita que tú te pongas de tu lado. La ley de la atracción no es un imán sentimental, es un espejo honesto. Te devuelve aquello en lo que te enfocas con emoción. Sin acción, se queda en deseo. Sin emoción, se queda en planilla. Con ambas, se vuelve camino. Y otro secreto: ayudar a otros afina el dial, te saca de tu pequeño centro y te pone en órbita con algo más amplio. Salió del círculo con un cuaderno nuevo,
se lo regalaron de la caja de materiales del centro, y una frase que le resonaba, el siguiente pensamiento. Caminó hasta su edificio con pasos más lentos. En la puerta, don Ernesto, el portero, peleaba con una caja atascada en el buzón. Él se ofreció. Entre los dos la liberaron. Adentro había panfletos y una pequeña carta dirigida a una vecina que ya no vivía ahí. Algo en su gesto, la simpleza de ayudar a alguien a sacar una caja, le dejó una sensación extraña, como si el mundo hubiera exhalado. Subió las escaleras pensando que no era gran cosa, pero que esa noche, en la lista de la noche, podría escribir: hoy ayudé a alguien. El primer día de su nuevo hábito se despertó antes de la alarma. Un rayo fino se colaba por la cortina. Se sentó en la cama, apoyó los pies en el suelo y respiró 10 veces contando muy despacio. Notó que su mente quería salir corriendo hacia los pendientes, pero volvió una y otra vez, al aire entrando y saliendo. Escribió en el cuaderno: hoy elijo un pensamiento que me expanda. Dudó, luego añadió: estoy dispuesto a mirar posibilidades. No era una declaración épica, era una puerta entreabierta. Desayunó pan tostado con una parsimonia que no recordaba. No encendió el teléfono hasta después de mirar la luz sobre la pared. Salió a buscar trabajo con la carpeta en el brazo, pero ahora se detuvo frente a un cartel. Se necesita ayudante en comedor comunitario. Turno de mañana, sin experiencia. Algo en él dijo no, no era su área, no pagaba, no era útil para su currículum. Algo más profundo susurró: ayudar al otro es ayudarte. Llamó al número. Recordó a Aurelio, una voz carrasposa, mujer de los naranjas, que podía empezar esa melodía del violín, que lo único necesario eran manos y ganas. Fue. Peló zanahorias hasta que los dedos se le tiñeron de naranja. Lavó ollas que parecían barcos. Sirvió arroz con estofado a personas que le devolvían la bandeja con gracias, de colores distintos. En medio del vapor y del bullicio, su mente descansó. Cuando el turno terminó, se sentó a un costado con un plato, y una mujer de mirada transparente le dijo: a veces la panza necesita comida y el corazón necesita ser útil. Gracias por venir. Volvió a casa cansado, pero era otro cansancio, uno que se parece al cuerpo después de nadar. Abrió el cuaderno y escribió: hoy ayudé a alguien, y al hacerlo me ayudé a mí. Luego agregó, casi sin querer: los días siguientes una calma nueva, con la disciplina tímida de quien no confía, pero practica. 3 cosas para agradecer por la mañana. Respira, escribe, camina sin teléfono los primeros 15 minutos, cada día. Al tercer día llamó gesto para otro. No habló de culpas ni de viejas heridas. Le preguntó cómo estaba y la escuchó hablar de una planta que no florecía. Por la tarde, volvió al comedor comunitario. Conoció a Damián, un electricista sin trabajo que sabía contar chistes, y a Luz, una enfermera con turno nocturno que venía a servir menús en su día libre. Una tarde, Aurelio apareció por el comedor con una bolsa de pan que olía a horno. Lo vio y le guiñó un ojo, como si supiera que él estaba practicando. Lo invitó a sentarse unos minutos afuera, en un banquito de cemento agrietado. ¿Cómo va tu dial?, preguntó el viejo, mientras partía un pedazo de pan y se lo tendía. A veces parece que se mueve, a veces vuelve a la interferencia, respondió él con honestidad. Así es al principio. La mente es un caballo que lleva años suelto. Al principio no le pidas que baile, pídele que camine. ¿Has leído algo más de Gil? Sin arrastrarte. Poquito. Hay partes que me suenan a otro siglo. Cambia las palabras viejas por las que te sirvan, dijo Aurelio. No te pelees con el idioma si te puede llevar a destino. Él habla de deseo ardiente y tú puedes llamarlo propósito claro. Habla de autosugestión y tú puedes llamarlo entrenamiento emocional. Habla de maestro y tú puedes llamarlo equipo. La idea es la misma. Lo que sostienes en tu mente con emoción y refuerzas con acción, encuentra forma. Él pensó en algo que había evitado pensar. Desde la secundaria, diseñar espacios le excitaba la curiosidad. En el trabajo de asistente, a veces se quedaba mirando los planos con ganas de tocarlos, pero incendiar ese deseo le parecía pretencioso. No tengo plata para estudiar, no tengo tiempo, no tengo talento, se repetía. Lo dijo en voz alta. Por primera vez. Me gustaría aprender diseño de interiores, confesó. Me gusta cómo una luz bien puesta puede cambiar el humor de un lugar, pero eso es para otra gente. Aurelio lo miró con esa mezcla de ternura y firmeza que tienen los que han olvidado pocas veces. No existe otra gente, solo hay versiones tuyas que aún no conoces. Empieza por donde estés. Escribe cada día 1 hora para estudiar en casa. Mira tutoriales gratuitos, visita ferreterías, pregunta por catálogos, ofrece a algún vecino ayudarlo a ordenar su sala a cambio de experiencia. El universo responde a la práctica, no a las excusas. Volvió a casa con el cuaderno de agradecimientos.
Abrió un archivo en el viejo computador que se colgaba si le pedías demasiado. Escribió: plan de 30 días para aprender lo básico de diseño de interiores. Dividió horas, listó temas, colores, iluminación, distribución, materiales económicos. Pegó post-its en la pared, 1 hora por día. Respirar, pedir ayuda. Respiró, escribió. El quinto día de su práctico, se encontró con un obstáculo que casi lo regresa al hábito de rendirse. Recibió una llamada del dueño del departamento. La voz, amable pero firme, le dio 10 días. Sintió que el pecho se le cerraba. Se sentó en la cama, hizo las 10 respiraciones como si se sujetara de una cuerda. Luego escribió: el siguiente pensamiento: hay algo que puedo hacer hoy. Tomó el cuaderno y fue al comedor. Ayudó a servir. Lavó. Secó. A la salida, pegado en el tablón de anuncios, un papel decía: se busca a alguien para reorganizar el depósito de una librería de viejo. Pago diario. Interesados preguntar por Pilar. Una flecha dibujada a mano señalaba una dirección que quedaba a 2 cuadras. Fue. La librería era una cueva de papel con olor a bosque antiguo. Detrás del mostrador, una mujer de cabello gris y mirada viva. Pilar lo evaluó con una mezcla de sospecha y humor. ¿Sabes la diferencia entre ordenar y ordenar?, le dijo. Ordenar como quien oculta la mugre bajo la alfombra, y ordenar como quien entiende para qué sirve cada cosa y la invita a su mejor lugar. Quiero aprender la segunda, respondió él, sorprendido de escuchar su propia voz, con una firmeza nueva. Pilar le pagó el día al terminar, pero le pagó algo más valioso también. Le regaló un ejemplar ajado de Piense y hágase rico. Dentro, subrayados discretos y una nota de su puño y letra: no es el dinero lo que buscamos, es el dominio de nosotros mismos. El dinero llega cuando no es un sustituto del vacío. Él sostuvo el libro como si contuviera un mapa. Volvió al departamento y leyó 3 páginas sin huir. Algo en la manera sencilla de Hill, cuando leía entre líneas sin forzarse, le hablaba distinto. Empezó a subrayar sus propias palabras: plan, persistencia, imaginación organizada. La semana siguiente, con el depósito de la librería respirando como un pulmón recién abierto, Pilar lo llamó para pedirle algo más. Quería renovar la esquina de lectura para niños. Tenían poco presupuesto. Casi nada, pero ella confiaba en su ojo. Le tembló la mano. Era la primera vez que alguien le pedía una mirada y no solo fuerza. Recordó su plan de 30 días, los videos nocturnos de lámparas caseras, la vez que midió su sala con una cinta olvidada. Dijo que sí. Pasó 2 tardes dibujando una distribución con cajas de fruta barnizadas, luces cálidas de bajo consumo, alfombras recuperadas. Cuando lo montaron, los niños corrieron hacia el rincón como si un imán invisible los hubiera puesto en marcha. Pilar lo miró con una emoción que parecía agradecer en idioma antiguo. A veces el universo se disfraza de librería, dijo ella. ¿Te gustaría pensar en un proyecto pequeño más? En ese instante, sintió una corriente pasando por su espalda. No era euforia, era una sensación de encaje, como cuando por fin la tapa coincide con el frasco. En su cuaderno, esa noche, escribió: hoy elijo un pensamiento que me expanda. Soy útil donde pongo mi amor. Y en la parte de la noche agregó: hoy ayudé a alguien y me ayudé. El domingo siguiente el círculo de hábitos se reunió otra vez. Él contó con pudor lo del rincón de lectura. Alguien aplaudió bajito. Aurelio asintió, como quien hablaron dice, de gestión emocional como higiene diaria. Así como uno se lava los dientes, uno observa sus pensamientos y los reencuadra. Hicieron un ejercicio de puente. Tomar un pensamiento doloroso y construir un puente hacia uno más amable. Sin mentirse, él lo practicó con su deuda. No tengo dinero suficiente. Se convirtió en: hoy estoy aprendiendo a generar valor real y recibir a cambio. Parecía poco, pero su respiración cambió de ritmo. Cerraron el encuentro con una propuesta. Durante la próxima semana, cada uno debía ofrecer un acto de ayuda concreta que requiriera un pequeño sacrificio: tiempo, incomodidad, coraje. Él no sabía qué haría hasta que, de regreso a casa, vio a don Ernesto peleando con un enchufe viejo que chisporroteaba en el pasillo. Recordó a Damián, el electricista del comedor. Lo llamó, le explicó, le pidió si podía pasar. Damián llegó con su caja de herramientas y en 20 minutos cambió un toma peligroso por uno seguro. Rechazó el café pero no la sonrisa de Ernesto. Me debes una, bromeó Damián. Te invito uno en el comedor. Rieron los tres. Ese mismo día, cuando ya creía que nada más iba a suceder, su teléfono vibró con un número desconocido. Respondió temiendo una nueva cuenta. Era Pilar. Su voz tenía prisa, pero de la buena. Mañana viene una periodista del barrio a hacer una nota sobre espacios culturales que se reinventan. Quiero que cuentes cómo pensaste el rincón. Y
Hizo una pausa. Hay un vecino que tiene un café pequeño y quiere rearmar su salón con bajo presupuesto. Le hablé de ti. ¿Puedes pasar a verlo el martes? Él se sentó. Notó que sus manos estaban frías y calientes a la vez. Recordó el ultimátum del dueño del departamento. Quedaban 8 días. Miró el cuaderno abierto. La frase subrayada, tú primero ponte de tu lado. Sintió por primera vez en mucho tiempo que un tramo del cielo se abría no porque el mundo hubiera cambiado radicalmente, sino porque él había movido su dial lo suficiente como para escuchar otra música. En la ventana, la tarde empezaba a doblarse hacia la noche, y en esa curva una certeza sin ruido. Algo estaba obrando a su favor, no por arte de magia, sino por el tejido invisible de sus decisiones, su emoción entrenada. Se preparó un té y practicó su respiración. Repasó mentalmente las preguntas que le haría al dueño del café. Anotó medidas que debía tomar. Imaginó dónde podrían caer luces cálidas para invitar a quedarse. Al mismo tiempo, una pregunta vieja levantó la cabeza. ¿Y si no sale? ¿Y si te equivocas? ¿Y si te descubren impostor? La dejó hablar. La escuchó con la paciencia de quien por fin conoce el tono de sus miedos. Y luego con cuidado la tomó de la mano y la apartó. El siguiente pensamiento, estoy aprendiendo, puedo pedir ayuda, puedo ajustar. Esa noche, antes de dormir, puso el libro de Hill bajo la lámpara y leyó en voz baja un párrafo que había reescrito a su modo. La imaginación organizada es ver con el corazón lo que aún no existe y darle pasos con los pies. Cerró el libro como si cerrara un pacto. Afuera, un auto pasó con música. En el departamento de al lado, alguien se reía. Hubo un instante más largo que un instante donde se sintió inevitablemente vivo. A la mañana siguiente, la periodista llegó a la librería más puntual que un reloj suizo. Preguntó por la idea, por los materiales reciclados, por la luz en la esquina. Él habló con calma, sin adornos, y en cada frase se escuchaba no la voz de un experto, sino la de alguien que por fin se permitía ser principiante con dignidad. Pilar lo miraba con ese orgullo discreto de las maestras que saben apartarse a tiempo. Al salir, ella le apretó el hombro. Cuando uno ayuda a crear un lugar donde otros leen, el universo te da a leer tu propia historia, dijo. Esa tarde caminó hacia el café del vecino con la carpeta contra el pecho, pero ya no como escudo, sino como ofrenda. El café, pequeño y tímido, olía a canela y a conversación pendiente. El dueño, Mauro, era un hombre con ojos de sueño y manos de panadero. Le contó que estaba por cerrar si no lograba atraer más gente. Él observó la luz que caía desde la ventana, las sombras sobre las mesas, el color cansado de las paredes. En su mente, un mapa empezó a dibujarse, mover la barra, colgar plantas, pintar una pared con tono tierra, sumar una lámpara de mesa que contara historias. Mauro le pidió ideas y presupuesto. Él respiró hondo. Puedo hacer un plan con alternativas de bajo costo, dijo. Si te sirve, podemos intercambiar. Tú me pagas una parte y me das desayunos por un mes para los voluntarios del comedor. Mauro lo miró como si no entendiera si bromeaba o no. Luego sonrió, y en esa sonrisa cabía un sí. Esa noche, con el sonido suave de la lluvia en la ventana, se sentó a diseñar con lápices prestados. El miedo quiso morderlo un par de veces. El hábito lo acarició por la espalda y lo devolvió a la mesa. En el margen del cuaderno escribió: hoy elijo un pensamiento que me expanda. Merezco este intento. La palabra merecer le supo extraña, como una fruta nueva. La saboreó despacio. Y entonces, justo cuando la página parecía llenarse sola, sonó su teléfono otra vez. Era el dueño del departamento. Sintió el estómago listo para escuchar otra vez el conteo de días. Pero la voz cansada y menos dura dijo algo distinto. Me habló Pilar. Eres el muchacho que está ayudando en el centro y en la librería, ¿no? Hubo un silencio leve. Creo que nos conocemos de vista, vivo a la vuelta. Tómate 2 semanas más, y si necesitas, puedo presentarte a un amigo que busca a alguien con ideas para rearmar un local chico. No prometo nada, pero me cayó bien lo que me contaron. La llamada terminó, y él quedó mirando el techo como la primera noche. Pero ahora el techo parecía más alto. No sabía si reír o llorar. Volvió al cuaderno y escribió, con letra grande: hoy el universo me devolvió lo que sembré. Apagó la lámpara y en la oscuridad, por primera vez, no le tuvo miedo al mañana, sino una especie de respeto curioso. No sabía que los siguientes días iban a poner a prueba la cuerda nueva que estaba tejiendo. No sabía que Mauro iba a proponerle un plazo que parecía imposible, ni que un pequeño accidente pondría patas arriba su frágil calendario. No sabía, sobre todo, que ayudar a otro volvería a ser la llave oculta, y que ese gesto, el menos calculable, el más humano, inclinaría la balanza de una forma que él jamás habría podido planear con la mente. Pero ya había aprendido a escribir lo que importaba en el margen, el siguiente pensamiento. La mañana posterior a la llamada del casero,
Amaneció con una claridad que no venía del cielo, sino de adentro. Encendió la tetera como quien enciende una promesa. Antes de que hirviera el agua, apoyó los pies en el suelo, hizo sus 10 respiraciones y permitió que la ansiedad bailara un poco y luego se sentara. En el cuaderno escribió: «Hoy elijo un pensamiento que me expanda. Merezco este intento y sé recibir ayuda». Sintió una ternura extraña por esa frase. No era un grito de guerra. Era un murmullo que empujaba desde atrás. Tomó Piense y hágase rico abierto en un apartado sobre la persistencia y lo releyó con sus propias palabras. La mente repite lo que le enseñas, como músculos que aprenden un nuevo gesto. Se dio cuenta de que sin planearlo, había formado un equipo, un maestro mind, diría Hill si caminara por su barrio, hecho de Mauro con su café, Pilar con su librería, Damián con su caja de herramientas, Luz con sus turnos de enfermera o paciente. Aurelio, la ley de la atracción ya no le sonaba a póster brillante sino a esta orquesta discreta, emoción afinada, pensamientos elegidos, acción concreta y compañía. El plan para el café empezó con lápices y terminó con manchas de pintura hasta en el codo. Quería cambiar la circulación del lugar sin romper nada caro, mover 2 mesas hacia la ventana para que la luz hiciera de anfitriona, colgar plantas que suavizaran el eco, usar madera recuperada y calidez en las lámparas, pintar una pared con color tierra que a la tarde se volviera abrazo. Mauro, entre café y café, asentía con una mezcla de miedo y esperanza. Habían decidido abrir el sábado con el nuevo rostro, 4 días por delante que sonaban a tambor en el pecho. Él organizó el trabajo con una disciplina nueva, bloques de 90 minutos de enfoque, 5 de respiración con los ojos cerrados, una afirmación susurrada entre paso y paso. Estoy aprendiendo, mi orden crea belleza. Mi calma no era una fórmula para espantar fantasmas, sino una cuerda para cruzar el río. El primer día salió a buscar materiales como un explorador de tesoros improbables. En un mercado de pulgas encontró una caja llena de frascos de vidrio con tapa metálica y una lámpara antigua que funcionaba a medias. Regateó con humor, pensando en la economía como un juego que podía jugar sin vergüenza. En la salida, una señora mayor peleaba con una bolsa que casi se le rompía en las manos. La ayudó a sostenerla hasta su edificio y la mujer, con agradecimiento tímido, le ofreció algo que guardaba en un armario desde la mudanza, una caja con guirnaldas de luces de una fiesta vieja. Si te sirven para decorar, me harás la impresión de que el universo, dijo, travieso, le guiñaba un ojo a través de esa voz. Volvió al café con los frascos, la lámpara y el regalo inesperado. Cuando conectó la guirnalda y vio la luz cálida reflejarse en el vidrio, supo que iba encontrando el tono. Esa noche, ya con la primera capa de pintura dando su olor dulce a la pared, comenzó el movimiento interno verdadero. Pintar es un acto humilde. No se alardea, se insiste. En cada trazo cuidó el pensamiento que lo acompañaba. Si se asomaba el viejo miedo, esto es demasiado para ti, lo escuchaba. Se daba 2 respiraciones más y elegía el puente. Puedo hacer la siguiente cosa bien. Se descubrió hablándose en voz baja con una benevolencia que no se había permitido antes. Una esquina por vez, murmuraba, y esa frase se convertía en hábito. La gestión de emociones se volvió una especie de higiene silenciosa. Cuando sentía que subía el calor en el pecho, soltaba la brocha, caminaba hasta la puerta, miraba el cielo, bebía agua, regresaba. El segundo día, mal fijado, el plan sufrió su primera herencia del anterior dueño, se desplomó como si la gravedad estuviera de mal humor y se llevó consigo la lámpara antigua que tanto le gustaba. El vidrio estalló en pedacitos que se volvieron estrellas en el suelo. El sonido le disparó una corriente de pánico. Por un instante, la mente vieja se agradeció la invitación. Ya está, ¿ves? No puedes con esto, no naciste para sostener lo frágil. Clavó los pies y respiró. El siguiente pensamiento, se obligó. Miró el desastre de frente, como se mira una verdad a la que no se le huye. Luego llamó a Damián para pedirle si podía pasar a revisar los anclajes de las repisas y asesorarlo con la electricidad. Damián contestó con voz apagada. Su hijo estaba con fiebre y no podía moverse de casa. La vieja rutina de rendición se paró en el umbral, lista para entrar. Él la saludó, pero no le abrió. Llamó a Mauro. Buscaron tutoriales. Midieron, reforzaron con paciencia. Convertir la impotencia en aprendizaje fue el primer milagro pequeño del día. Por la noche, mientras secaba un sudor sin dramatismo, recibió un mensaje de Aurelio. ¿Cómo va tu torre? Nadie le había dicho que construir un lugar nuevo por dentro se parecía mucho a levantar una torre que no se cae con el primer viento. Le contó lo de la lámpara, lo del estante, lo de Damián. Aurelio respondió sin sermones. No apagues la luz por una bombilla rota. Mañana, antes de seguir,
Ve al comedor a ayudar. Media hora alcanza. El corazón trabaja mejor cuando recuerda para quién trabaja. Dudó. El horario apretaba. El sábado se acercaba con pasos de gigante, pero algo en su cuerpo entendió. A la mañana siguiente, temprano, peló 3 kilos de papas y sirvió bandejas a un grupo de vecinos que agradecieron. Entre los voluntarios había una mujer joven con un cuaderno de notas. Se saludaron sin ceremonia. Ella dijo que dirigía una revista barrial y que había leído la nota sobre la librería. Le encantó el rincón infantil y quería hacer una serie de lugares que reconstruyen comunidad. Él contó, tímido, lo del café y el intento. Ella sacó su agenda y escribió: sábado 18 Theaters, apertura Café Mauro, nota y fotos. La ley de la atracción, pensó, no es un imán que ignora el hierro de la realidad, es una sintonía que acerca lo que vibra parecido. Salió del comedor con el delantal todavía puesto, y un hilo de certeza le cruzó el centro del pecho. De regreso al café, Damián lo esperaba con su caja de herramientas. Había dejado a su hijo dormido con la abuela, y se había escapado los anclajes, revisó cables viejos, instaló interruptores seguros. Me pagas con media docena de medialunas cuando abras, dijo, y su risa le bajó la tensión al día. Ese intercambio, trabajo por pan, le pareció una liturgia. Mauro, antigua, que los miraba trabajar, bella, prometió desayunos para el comedor durante un mes si todo salía bien. El proyecto se volvía un círculo. Lo que se ideaba en una esquina alumbraba otra. Por la tarde, mientras colgaba plantas y probaba ubicaciones, recibió un mensaje del casero. Sintió el corazón apretar y luego soltar al leer que el amigo del casero, dueño de un bar pequeño, iba a pasar por el café para ver el trabajo. Si le gustaba, quizá hablarían de arreglar su local. Le dio pena su yo antiguo, tan hambriento de aprobación. Ahora había algo más calmo. Haré lo mejor que sé y escucharé, se dijo, y notó que esa frase, el tercer día amaneció con lluvia, le alisaba la frente. El cielo parecía querer probar la solidez de lo nuevo. Hubo una filtración mínima que bajó por la esquina recién pintada. Por suerte, la capa ya estaba seca, y el daño fue un recordatorio más que un desastre. Secaron con toallas, ajustaron una canaleta exterior. A cada problema un gesto, a cada gesto una respiración. El bar del amigo del casero resultó ser un local aún más pequeño que el café, con una barra que ocupaba la mitad del espacio, como un mueble orgulloso que no dejaba pasar la luz. El hombre, de manos grandes y mirada desconfiada, entró con la actitud de quien no cree en milagros baratos. Caminó el lugar en silencio. Él le mostró el plano, le explicó por qué movería una mesa 20 centímetros podía cambiar la conversación de las sillas. Habló del silencio de los rincones, de los colores que no gritan y calman, de la importancia de que la gente viera desde la calle a alguien disfrutando adentro. No vendía humo, mostraba un orden. El hombre lo miró por fin sin dureza. No tengo dinero para grandes cambios, dijo, pero puedo pagar por una reorganización y pintura. Si esto me trae aunque sea 5 mesas más, después seguimos. Hagámoslo por etapas, respondió él. Primera etapa, si funciona, luz, circulación, color. Y si no, aprendemos. El hombre apretó su mano con una fuerza que no requería contrato. La nueva versión de sí mismo, la que se presentaba sin pedir perdón por existir, supo que el miedo se había cambiado. Fue el ensayo general. Encendieron la luz de la tarde para ver cómo caía sobre la pared tierra. Colgaron los frascos con velas de seguridad. Pusieron la guirnalda sobre la barra. Una chica que solía llevar su computadora a trabajar allí entró por curiosidad y se quedó mirando como si hubiera visto a un viejo amigo peinarse distinto. ¡Qué bonito!, dijo, y su bonito se quedó flotando sobre las tazas. Esa tarde, él escribió en su cuaderno: hoy elijo un pensamiento que me expanda, confío en el proceso que me confía. Y debajo, en la sección de la noche, hoy ayudé a alguien, pelé papas, reforcé el sábado una llegó repisa, como llegan los trenes. Escuché a Mauro hablar de su padre y con su propio horario. Habían anunciado la reapertura con un cartel hecho a mano, una foto en el perfil del barrio y la promesa de música bajita. A las 5:30 la revista barrial llegó con una cámara que no intimidaba. A las 5:50 entraron los primeros vecinos. A las 6 en punto, cuando estaban por encender la guirnalda, la luz del local titiló 2 veces y se fue como si alguien la hubiera llamado por su nombre lejos de allí. El silencio fue un cuchillo limpio. Mauro lo miró con los ojos de quien ve caer una torre cuidadosamente armada. Hubo un segundo de vacío, y en ese segundo él se escuchó por dentro. Gestión de emociones. Caminó hasta la puerta, abrió para que entrara más luz, encendió las velas en los frascos, pidió a una pareja que se acercaba con guitarras y se animaban a tocar algo íntimo,
a cambio de café gratis. Los músicos aceptaron como si esa idea los hubiera estado esperando. La oscuridad se convirtió en intimidad. La gente habló más cerca, las sombras bailaron suaves sobre las paredes, el olor a canela se volvió protagonista. Damián, que había venido a celebrar, revisó el tablero con la linterna del teléfono y diagnosticó que era un corte del edificio, no del local. Vuelve en media hora, dijo. Mientras tanto, la revista hacía fotos que parecían de un cuento, y la gente comenzaba a subirlas a sus historias con palabras como mágico y calidez. La luz regresó como regresa el mar después de una retirada, con un rumor primero y luego con todo su cuerpo. Nadie aplaudió porque nadie la había extrañado como amenaza, la habían convertido en aliada. Las mesas se llenaron. Mauro no paró de espumar leche y agradecer. Él se permitió por primera vez mirarlo desde lejos. El color tierra abrazaba la esquina, las plantas colgaban sin esfuerzo, las lámparas ahora estables repartían sus círculos como halos. La música bajó, el murmullo subió, y ese murmullo tenía algo de oración. Al cierre, Mauro le pagó lo acordado en efectivo, con manos que temblaban de cansancio y alegría. Y los desayunos para el comedor desde el lunes, añadió, como si diera una noticia para un noticiero secreto. Mientras guardaba el dinero, le vibró el teléfono. Era el casero. Respiró antes de responder. La voz del hombre estaba distinta, como si viniera de otra habitación de su vida. Pasé por ahí, dijo. Vi el lugar, está lindo. Mi amigo me habló bien de ti y escuché que el lunes vas a ver su bar. Quédate tranquilo. Mientras vayan saliendo trabajos nos vamos acomodando. Prefiero un inquilino con ganas que un vacío con llave. Colgó con un agradecimiento que no le cabía en la boca. En el cuaderno de esa noche no bastaron las líneas. Escribió con letra grande: hoy elijo un pensamiento que me expanda. Merezco sostener lo que creo. Hoy ayudé a alguien y el universo me sostuvo a mí. Pero faltaba la última curva, el tramo del camino en que el mundo prueba si tu nueva conciencia es cosa de domingo o si respira contigo un lunes cualquiera. El lunes, cuando entró al bar del amigo del casero, encontró una grieta en el suelo que no había visto, un olor a humedad que el dueño ya no olía por costumbre. El presupuesto era mínimo, el plazo corto, y el hombre llevaba sobre los hombros una tristeza que no venía de la economía sino de una pérdida reciente. Supo que el trabajo no se iba a tratar solamente de muebles. Mientras tomaba medidas, notó que su propia impaciencia, ese antiguo caballo nervioso, quería apurar para sentirse competente. Se detuvo. Hizo su respiración discreta mirando una botella vacía que actuaba de florero. Preguntó sin invadir por el cuadro en la pared. El dueño habló de su hermano, de cómo habían montado el bar juntos, de cómo a veces no podía entrar por las mañanas porque todo le recordaba demasiado. Él escuchó cómo se escucha una canción favorita. La gestión de emociones se convirtió también en la gestión de silencios. Propuso un primer paso ridículamente pequeño: limpiar la pared de detrás de la barra y pintar un rectángulo color arcilla para que el sol de la tarde hiciera su trabajo. Hoy, solo eso, dijo. El hombre asintió como quien vuelve a respirar después de un rato bajo el agua. No todo desafío se resuelve con una gran hazaña. A veces es un color el que mueve el aire. Las siguientes semanas fueron un tejido fino. Entre el bar y el café, entre la librería y el comedor, su vida se llenó de acciones que, si las mirabas de una en una, parecían menores. Juntas, sin embargo, contaban otra historia. Descubrió que la ley de la atracción se volvía visible cuando, en lugar de desesperar por un resultado, se enamoraba del gesto que podía dar hoy. Al agradecer por la luz en el frasco, más luz encontraba. Al ofrecer una hora al servicio, una hora aparecía libre en la tarde para estudiar. Al sostener el pensamiento puente, el río interno se calmaba. Lo más inesperado fue lo que su madre le dijo por teléfono al tercer domingo: te siento distinto en la voz, no sé qué estás haciendo, pero yo también estoy respirando mejor mis enojos. La transformación personal derramaba hacia afuera como agua que encuentra por fin su nivel. Una tarde, en el círculo de hábitos, Aurelio propuso un ejercicio de fe práctica. Escribe una carta al tú de dentro de 6 meses, dijo. Cuéntale lo que estás construyendo hoy y pregúntale qué necesitas recordar. Él escribió con la sinceridad nueva que estaba aprendiendo. Estoy aprendiendo a ordenar espacios y, sobre todo, mi mente. Quiero que me recuerdes no correr detrás de la aprobación, sino caminar con el propósito. Quiero que me digas que el servicio no es un adorno sino el motor. Cuando terminó, la mujer de los naranjas, que ahora sabía se llamaba Inés, compartió una frase: ayudar al otro es la manera más eficiente de escuchar lo que el universo te quiere decir a ti. Sintió que la frase se le tatuaba en una parte de la espalda que siempre cargó de más, un tatuaje invisible,
pero real. El bar del amigo del casero empezó a cambiar de piel. Pintura, reorganización, una lámpara baja que creaba un círculo de conversaciones honestas, y con él cambió también algo en el dueño. La tristeza ya no era un muro, era una ventana que él abría a ratos. Cada paso nuevo venía con una prueba menuda, una demora en una entrega, un mal comentario de un vecino cínico, una noche sin dormir en la que los pensamientos querían volver a su vieja casa. En cada una, él recurría a su ritual, gratitud por 3 cosas pequeñas. El siguiente pensamiento, una llamada a su equipo. La autosugestión dejó de ser un papel pegado en la pared para convertirse en una música de fondo que acompasaba su pulso. Una noche, al cerrar el café, Mauro lo detuvo con una bolsa de papel que crujía. «Esto te lo manda una clienta», dijo. Dijo que la ayudaste a elegir la mesa junto a la ventana y que desde ahí escribió una carta que no sabes si fue el color, años, la luz o el gesto, pero que hoy pudo decir lo que nunca. Te manda esto en agradecimiento. Dentro de la bolsa había una libreta hermosa y una nota. «Gracias por organizar un lugar que me organizó por dentro». Se quedó con la libreta en la mano largo rato. Pensó en Gil y sus palabras viejas con traje nuevo. Imaginación organizada, plan concreto, persistencia. Pensó en el secreto y su metáfora de sintonizar el canal. Se dio cuenta de que los libros eran mapas y que él estaba aprendiendo por fin a caminar el territorio con botas de trabajo. Un mes después de aquella primera tarde de pintura, el casero pasó por el café y pidió un cortado. Se sentó en la mesa del rincón y miró el lugar como si mirara una foto de su infancia recién restaurada. Le dijo, con una honestidad sin barniz, que al principio lo había tomado por un soñador más, pero que ver su constancia le había movido un resorte que creía oxidado. «Yo también fui voluntario cuando era pibe», confesó, y se rieron de la palabra pibe, que siempre sabe a pan. Arreglaron un plan justo de pagos. El miedo dejó de ser cobrador en su puerta y se volvió consejero que preguntaba, «¿Qué vas a hacer hoy para honrar esto?». Una tarde de otoño, yendo en metro, vio un papel arrugado, tal vez el mismo, tal vez otro, que decía, «Lo que piensas se expande». Recordó su primera reacción, su ojo que quería apartar la mirada por miedo a la promesa. Sabía ahora que faltaba una línea. Buscó un lápiz en su mochila, se acercó al aviso y con letra pequeña añadió, «Lo que agradeces te abraza, lo que sirves te sostiene». Al alejarse, una chica leyó la frase y sonrió como quien encuentra una moneda en el suelo. El vagón siguió su viaje, él también. El proceso de transformación no fue una explosión, fue un encendido progresivo. Aprendió a reconocer el momento exacto en que su mente quería armar trinchera y eligió, una y otra vez, construir puente. Entendió que la ley de la atracción no excluye la tristeza ni ignora el duelo, los integra, los reconoce y los transfigura en abono. Comprendió que sus hábitos eran pequeñas palancas que movían grandes rocas. Escribir, respirar, ayudar, estudiar, visualizar, accionar. Hubo días de cansancio. Sí, pero no de aquel cansancio que vacía. Y cuando aparecía la voz vieja, ahora el que enciende el sueño de la noche. Ningún lugar. Aprendió a responder con humor. «Estoy llegando a mí, que es un lugar». El desfecho no fue una medalla colgando del cuello, sino un ritmo. Inició un taller gratuito los miércoles por la tarde en el Centro Cultural. Ordenar un espacio, ordenar un día. Llegaban personas con bolsas llenas de algún día y salían con un rincón ordenado para leer, con un plan de 10 minutos de respiración, con una frase propia en su cuaderno. Inés llevaba naranjas, por costumbre bendita. Aurelio escuchaba más de lo que hablaba, como hacen los buenos mentores. A veces alguien preguntaba si de verdad la ley de la atracción funcionaba, si no era un consuelo lindo. Él respondía con la experiencia recién nacida. Funciona cuando la conviertes en una ética cotidiana. Pensar con responsabilidad, sentir con valentía, actuar con amor y aceptar ayuda. El universo no es un cajero automático, crece, es un jardín, y cuando riegas el jardín de otro, tu árbol se pone más alto. Un jueves cualquiera, al salir del taller, se cruzó con la violinista del primer día. Tocaba una melodía que le había enseñado a vivir. Le dejó en el estuche una nota que decía, «Gracias por ser el primer hilo de esta historia». La música se elevó hasta la ventana abierta de su pasado y ventiló los cuartos que estaban cerrados. Caminó a casa con el cuaderno bajo el brazo, sin apretarlo, con las manos abiertas. En la mesa, la libreta de la clienta tenía escrita su frase de esa noche, «Hoy ayudé a alguien, y al hacerlo me ayudé a mí». La repitió como se repite el nombre de alguien querido. Apagó la luz y por un segundo antes del sueño, sintió que la oscuridad también lo abrazaba,
como si supiera que ya no le temía. La vida siguió trayendo pruebas, pequeñas y grandes. Un presupuesto que se estiró, una discusión con Mauro por un detalle de la barra, un día de tristeza sin por qué. Pero había una diferencia radical. Su identidad ya no estaba anclada en el naufragio. Había dejado de preguntarse si merecía intentar, para dedicarse a cultivar el intento mismo. Un sábado de invierno, el café organizó una lectura de cartas para desconocidos. Cada quien escribía una carta anónima con un deseo bueno para quien la encontrara. Él escribió: si hoy te sientes lejos, elige una cosa cercana y el universo no olvida a quien cuida. Vio a una mujer recogerla y guardarla en el bolsillo del abrigo con un cuidado que honraba todas las cartas del mundo. Miró hacia atrás sin nostalgia, con gratitud. El vacío inicial había sido un terreno, el llamado, una puerta que no se abría hacia afuera sino hacia adentro, la resistencia, una vieja costumbre que aprendió a reconocer y sentar a su lado sin darle las riendas, el mentor, un espejo amable, su silencio más poderoso, el servicio, la vía más corta entre él y el universo. No había final feliz en el sentido de una foto fija, había final verdadero, una continuidad que respiraba. La ley de la atracción se manifestaba en gestos concretos, vecinos encontrando lugar, una librería con niños en el suelo leyendo, un bar donde los hombres se animaban a llorar y a reír, un comedor con desayunos calientes, una madre que respiraba mejor desde otro barrio, un casero que recordaba su juventud, y él, por fin, adentro de su propia vida, con la certeza mansa de que cada mañana podía elegir el siguiente pensamiento y que con ese pequeño acto, inaudible para el mundo pero ensordecedor para el destino, estaba afinando la cuerda auxiliar al próximo es auxiliarse, porque ordenar afuera ordena adentro, porque la emoción bien sostenida se convierte en acción, y la acción, repetida con amor, se vuelve manifestación, porque el secreto, y no el libro, sino el de la existencia, no es esconder, sino revelar la vida que se despliega cuando decimos un sí pequeño cada día. En su cuaderno, ya gastado en las esquinas, dejó escrita la frase con la que empezó y a la que siempre volvía: hoy elijo un pensamiento que me expanda. Debajo, añadió otra, nueva y antigua, que le había enseñado todo el camino. Gracias por lo que viene y por lo que me invita a crecer. Hoy ayudaré a alguien, y al hacerlo, me ayudaré a mí. Afuera, la ciudad seguía con su ruido. Había aprendido a no confundir la tormenta con el cielo, y cuando alguna nube se estiraba demasiado, sabía ya dónde estaba el dial. Bastaba girarlo apenas hasta encontrar la frecuencia en la que el universo y su propio corazón hablaban el mismo idioma.